Reporte 100. Y ya tenemos en la línea a Luis Armando Moreno. Él es analista de datos, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Unison. Luis Armando, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ángel. Un gusto saludarlos a ti y a Gaby. Buen día, Luis. Sí, bueno, preguntarte, Luis Armando, pues ahorita estamos registrando, yo creo que los picos más altos de esta cuarta ola de la pandemia de COVID-19, ahora pues ya con la circulación de la variante Omicron. No se ha confirmado todavía en Sonora oficialmente, pero pues ya han adelantado que pudiera estar. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las proyecciones que se ven aquí para el estado y para los municipios? Bueno, lo que estamos viendo es un aumento muy de golpe en estos primeros días del año. Regularmente los martes, miércoles, jueves son los días con más casos confirmados en una semana, por aquello de los días inhábiles acumulados del fin de semana. Por las fiestas del fin de semana. Ajá, por las fiestas del fin de semana, pero sobre todo porque las pruebas que se realizan ya jueves, viernes, regularmente tardan las PCRs 3 días, más o menos, al menos en los centros anticipa, para mostrar el resultado, 3 días hábiles. Entonces, pues fin de semana no entran y pasan a la siguiente semana. Entonces, pues el aumento que vimos ayer y antier, el miércoles y el jueves, puede estar relacionado a los últimos días del año pasado. Al menos son casos que iniciaron síntomas los últimos días del año pasado, en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, este aumento pues es sin precedentes, ¿no? Veníamos manejando la semana pasada todavía días de 200 casos, de hecho el jueves de la semana pasada fue 270, comparado con los 696 de ayer. Es un crecimiento sin precedentes. Sí, de golpe nos fuimos a las nubes con los casos, ¿no? De los 200 a los 600. De golpe nos fuimos al pico de la tercera ola, porque las cifras que estamos viendo entre ayer y ayer son el pico de la tercera ola, que fue la cantidad de casos más alta en toda la pandemia. Entonces es un crecimiento de golpe que pues todavía no comenzamos a dimensionar hasta dónde podría llegar, ¿no? ¿Y cuál es la proyección según las estadísticas de cómo se mueve ahí la curva? Pues que siga creciendo. Que siga creciendo, pero ¿qué tanto? ¿Se mantendrá ahí o creen ustedes que esto va a exponenciarse aún más? Es lo que te mencionaba, todavía no se dimensiona hasta qué tanto podría estar creciendo esto, porque por este crecimiento de golpe, ¿no? Sí. Sale de toda proyección a final de cuentas, ¿no? Podría seguir creciendo. Esto es lo que vamos a ver los próximos días. Si tenemos la misma cantidad de casos, posiblemente lo más seguro es que la cantidad de casos anunciados se reduzca este fin de semana por el procesamiento de las pruebas, y ver otra vez la semana próxima cómo se comporta. Sí estamos teniendo, por ejemplo, esta semana, cuando cierre, va a cerrar, insisto, en los niveles del pico de la tercera ola. Okay. Y cuando llegamos al pico de la tercera ola fue un crecimiento muy constante, hasta llegar a los 600 casos por día. Y esta vez no es lo que estamos observando. Oye, Luis, y si lo comparamos con el inicio del 2021, cuando regresamos de las Navidades, de Año Nuevo, de todas estas fiestas de fin de año, ¿cómo iniciamos enero del 2021 comparado con enero del 2022? ¿También fue así? Sí, tuvimos un crecimiento de casos en el reporte, ¿no? En los reportados. Como te menciono, los últimos días del año la gente no acude tanto al hacerse pruebas. También lo mismo, la misma actividad se reduce por las vacaciones, pero cuando ya toca el regreso a clases, el regreso a labores, empieza la gente a acudir a las pruebas, empieza a preocuparse o empieza a mostrar síntomas de esta parte de las fiestas, de las posadas. Entonces durante la primera semana de enero del año pasado hasta la tercera semana, de las primeras 3 semanas del año, se confirmaron muchos casos que iniciaron síntomas a finales de diciembre.
Todavía en cuanto a casos confirmados, todavía tuvimos por semanas, todavía tuvimos una semana de 3,000 casos el 24 de el domingo, la semana que cerró el 24 de enero. Todavía no llegamos a una semana así, pero como te digo, aquella vez fue como un crecimiento muy constante hasta llegar a ese punto. Aquí ya nos aproximamos esta semana, pero muy de golpe, ¿no? Pasamos de 1,300, de 900 casos a 3,000 casos de golpe. ¿Será que este fin de año se relajaron más las medidas todavía? Porque el año pasado, bueno, en el final del 2020, la gente todavía estaba con ese temor de, no, hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa, hay que tomar medidas. Y ahora como que muchos, pues ya, estoy vacunado, todos estamos vacunados, vamos a irnos de fiesta, vamos a reunirnos todos. Y tal vez eso pudo haber influido de cierta manera, ¿no? También. Sí, claro, ya hace más confianza el vivir ya 2 años casi con el virus, con la pandemia, la vacunación hace que se relajen un poco, y aparte, bueno, si esto es Omicron, pues ya sabemos que la capacidad de contagio de esta variante es mucho mayor que las anteriores, ¿no? Luis Armando, esta semana, por segunda consecutiva, el pasado martes, el secretario de Salud anunciaba en la conferencia del gobernador que la tendencia en los casos positivos se mantenía a la baja en la entidad. Obviamente sabemos que ellos toman como referencia la semana anterior, pero para el próximo martes pudiéramos ver una modificación, es decir, que la tendencia ya se cambiara hacia el alza. Sí, claro, es lo que se está observando, De hecho, si lo tomamos por semana de inicio de síntomas, también se está observando esta tendencia a la alza, ¿no? Ya es un cambio muy marcado en la tendencia. Oye, y si hablamos de Omicron, si hablamos de las variantes, si la comparamos con pues los picos o la subida que se dio en casos positivos con cada una de las variantes que han estado saliendo, sobre todo pues Omicron está hablando de que efectivamente el nivel de contagios es muy alto, el nivel de contagios en Sonora y en el mundo es muy alto, pero si hablamos de edades, de las personas hospitalizadas, ¿cómo la podemos comparar con las otras variantes? Sí, estamos viendo de nuevo muchos contagios al menos en estos días aquí en Hermosillo, en Sonora, perdón, muchos casos en los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 59 años, ¿no? Sí hay un aumento general en todos, pero el más marcado, la mayor cantidad de casos se está dando sobre todo en el grupo de 30 a 59 años. Sí estamos viendo en el mundo más casos en el grupo de menor edad, es decir, de 0 a 14 años. Afortunadamente, la cantidad de hospitalización, el porcentaje de hospitalizaciones respecto a la cantidad de casos, al menos en el mundo, sí se observa que no es tan alto como la variante Delta, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso es una buena noticia. Esto puede ser la misma variante más la vacunación que está haciendo que los síntomas no sean tan severos. Estamos viendo si acaso, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tendencia a la cantidad, no el porcentaje respecto al contagiado, sino la cantidad de hospitalizados está siendo mucho más alta que en cualquier otra ola, pero no están llegando a cuidados intensivos. Entonces, esto también es una buena noticia, al final de cuentas. Armando, también se ha hablado mucho de la variante Omicron, es menos letal que las demás variantes. En ese sentido, pues, ¿cómo estamos aquí en Sonora? Sabemos que la información que envía la Secretaría de Salud en algunas ocasiones maneja un número de funciones, pero a la par se suman otros que no se habían contabilizado. En ese sentido, en Sonora, ¿cómo está la letalidad ahora ya que pues tenemos o que se presume de la circulación de la variante Omicron? Sí, la letalidad se ha mantenido estable. La variante Omicron, como en el mundo también se observa esto, que no es tan letal, no es tan virulenta la variante. Respecto a los casos anunciados, esta semana todavía faltaría ver el proceso de la enfermedad, ¿no? Para poder definir si efectivamente está siendo menos letal o están teniendo menos problemas de estos casos que están siendo confirmados
esta semana. Regularmente son 1 o 2 semanas más para ver este efecto, ¿no? Concluir con la letalidad. Pero sí, a nivel mundial se observa que va a la baja, insisto, por en parte la vacunación, en parte también el aprendizaje que hemos tenido y en parte pues la misma variante. Pues entonces las estadísticas confirman lo que dice el discurso de las autoridades, porque muchas veces las autoridades nos dan un discurso así como para calmar las aguas, ¿no? Para que estén tranquilos. Le bajan 2 rayitas, pero en realidad las estadísticas confirman que Omicron sí es más contagiosa, pero al mismo tiempo es menos letal. Y ahí está los números que hablan por ello. Entonces, muchísimas gracias, Luis Armando. Muchas gracias a Luis Armando Moreno, analista de datos, estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Unison. ¿Cómo te encontramos en redes con toda la información que compartes? Sí, en Twitter me encuentran como @dogomoreno y en mi página de internet luisarmandomoreno.com encuentran toda esta información. Muy bien, muchas gracias y saludos a la familia. Saludos a la familia en casa. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego. Reporte 100.